Antes de darte los cómo, quiero decirte el por qué es importante saber sobre el tema de bendiciones y en este caso de maldiciones y cómo desligarnos de esto. Y es que la vida de fe comienza con el encuentro de nosotros con Jesús y entender lo que significa el que tengamos ese encuentro de salvación con Él. Ese encuentro que muchos le llaman el encuentro de la cruz. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Él está haciendo o debería hacer en nuestra vida? Es importante que nosotros lo comprendamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transformación, de restauración? Y yo creo que una cosa que es vital que usted y yo entendamos es que el día que te encontraste con Jesús y le entregaste tu vida al Señor, empieza un camino desafiante, maravilloso, increíble, pero es un camino de transformación, es un camino de reconstrucción, de cambios, de conversión, de dejar atrás una vida de tinieblas y caminar en el camino de la luz. Y es un proceso que se tiene que ir dando a lo largo de nuestra vida en la medida que maduramos, crecemos, nos interesamos por conocer quién es Dios y lo que Él tiene disponible para nosotros. Así que comencemos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Mujeres Apostólicas. Y yo soy Leslie Santiago y quiero compartir contigo cómo desligarnos de las maldiciones. Quiero recordarte que tengo un video anterior, te lo voy a dejar aquí para que tú lo puedas ir a escuchar y ver y puedas entender qué son las maldiciones y por qué necesitamos nosotros desligarnos de esas maldiciones, maldiciones generacionales, maldiciones que nosotros mismos, por nuestro hablar y nuestro accionar, nos hemos ligado a ellas. Les recuerdo que Proverbios 26:2 dice, como la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que las maldiciones vienen por una causa, se generan. Así que son el efecto de algo que hicimos mal, de una transgresión, de un principio que violamos, que quebrantamos y que necesitamos recuperarnos de eso. Les decía a usted en el video anterior que esto es como la ley de la gravedad. Ella no te va a hacer nada o no la vas a sentir mientras tú no transgredas un principio. En el momento que tú decidas subirte a un árbol o subirte al techo de una casa y tirarte de ahí, usted va a sentir, usted va a decir, voy a volar como Superman. Y no va a ser así. Yo sé que es una bobada, pero quiero que usted me entienda en el sentido de que aunque usted quiera imponerse, hay leyes eternas que están establecidas allí y que usted tiene que respetarlas para vivir y habitar correctamente en esta tierra de los vivientes. Así que nosotros necesitamos entender que las maldiciones generacionales tienen que ver con transgresión, tienen que ver con el quebrantamiento de mandamientos establecidos por el Eterno. Deuteronomio capítulo 28 te dice que las bendiciones te alcanzan. La gente anda corriendo detrás de tratar de ser bendecido de una u otra manera, pero las maldiciones te alcanzan. Y Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 dice la palabra que las maldiciones también te alcanzan. Y la escritura nos enseña que las maldiciones son generacionales. Y la palabra nos enseña, porque nosotros tenemos como fe y fundamento la Biblia. Y fuera de eso, todo el mundo puede pensar lo que le dé la gana. Pero tenemos que establecer de dónde vamos a comentar y vamos a opinar y vamos a desarrollar una ideología, un pensamiento, una forma de vida. Y en el caso de nosotros los creyentes, a partir de la palabra de Dios que nos muestra el camino.
Y nosotros tenemos que entender que la Escritura dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Por lo tanto, un aspecto de la bendición como la maldición tiene que ver con lo que nosotros lanzamos. Ahora, alguien decía que oración de burro no pasa el techo. No son cualquier palabra. Las palabras no se las lleva el viento, lo he dicho en muchas ocasiones, sino que las palabras tienen un asidero legal en nuestras vidas porque es el poder que el Dios eterno nos ha dado. A diferencia del resto de la creación, en un sentido Dios nos hizo de su imagen y semejanza a través de darnos el poder de las palabras. Y la Escritura dice en el libro de Proverbios que en nuestra boca está la vida y la muerte. Hablaremos palabras de vida o hablaremos palabras de muerte. Eso va a depender de usted. Eso va a depender de mí, de mi concepción mental, espiritual, ¿no? Y entonces es importante que nosotros comprendamos que hay cosas, y he hecho unas notitas aquí que quiero compartirlas con usted, que tenemos que trabajar con ellas, porque a lo largo de nuestra vida agarramos situaciones o nos pasan cosas que nosotros no sabemos por qué vienen. Y uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Y Dios sigue estando en su mismo lugar, pero hay cosas que nosotros tenemos que entender, que ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo, llevando toda maldición a la cruz. Correcto, señores. Ahora nosotros tenemos que recibir el regalo y desempaquetarlo. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar la operación de Satanás. Y tenemos que identificar algunas causas de las maldiciones. Primera causa de maldición, la idolatría y el ocultismo. Si usted o su familia practicó hechicería, brujería, cualquiera de estas cosas le va a abrir el horóscopo, la lectura de la mano, la lectura del humo, del cigarro, no sé, de la coca, del huevo, del cuy, la lectura de cartas, etcétera. Toda clase de cosas a la que usted se ha puesto, ha expuesto, que tiene que ver con hechicería, que tiene que ver con brujería, le abrió una puerta de maldición a usted y a sus generaciones. La idolatría de igual manera. La gente dice, yo no idolatro a esa imagen, yo solo la venero. Qué bonito. Se nota que usted no ha buscado el diccionario y no entiende que venerar y adorar es exactamente la misma cosa. Y entonces cuando usted idolatra al yeso, a la piedra, al palo, y vamos, tiene que entender la palabra de Dios. Y usted tiene la Biblia Jerusalén o la Biblia Dios habla hoy, la Casiodora de Reina y Valera, y cualquiera de esas Biblias le va a decir lo mismo en el mismo pasaje de la Escritura. Léalo. Yo quiero que no me crea a mí, quiero que vaya a la Escritura y estudie la palabra. Viva mañana, tarde y noche leyendo una porción de la Escritura. Deje la soncera de estar viendo novelas o viendo tonterías y tome tiempo para edificar su vida espiritual. Yo tengo que decirle, crea o no en Dios, usted un día se presentará delante del Creador y tendrá que dar cuenta de su vida sobre la tierra. Y entonces es allí donde usted descubrirá cosas que se le dijeron y que las escucharon y que usted no las entendió, no las quiso entender y las rechazó. Pero usted que está en Cristo, usted tiene que entender la verdad de la palabra de Dios. La idolatría como el ocultismo son dos cosas que le abren puertas a la operación de las tinieblas en su vida. Probablemente usted está en una iglesia, a lo mejor, quizás puede ser, que usted me esté escuchando y está en una iglesia que no cree en ese tipo de cosas. Está bien, quizás todavía no le ha sido revelado. El nivel de revelación que tiene la persona que está a cargo de su vida espiritual
no le permite entender verdades eternas y la palabra lo dice y está bien con eso, pero usted despierte y dése cuenta que la misma escritura nos enseña cosas que nosotros necesitamos comprender. Deuteronomio 27:15 nos dice: maldito todo el que talla o funda un ídolo o lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor, y todo el pueblo va a responder amén. Así es, eso es cierto. Y entonces nosotros tenemos que comprender que en nuestras Américas, en nuestras naciones hispanohablantes, 21 nación hispanohablante en toda la América, se introdujo la idolatría pagana, el sincretismo que trajo el catolicismo romano a través de las conquistas a toda nuestra América, estableciendo como parte de la vida cultica de los pueblos de América la idolatría, y hasta el día de hoy prevalece. Y eso es una manera en la cual nosotros atraemos maldición. Te convertiste, te volviste a Dios, yo lo celebro y el cielo lo celebra también. Gloria a Dios que abriste los ojos y tuviste entendimiento, pero ahora hay que trabajar con estas cosas y decirle al Señor: reconozco que en mi casa, mi familia, mis abuelos, mis ancestros estuvieron bregando con hechicería e idolatría, y yo lo reconozco delante de ti, porque hoy tengo que mi casa y yo ser desligada, y mis generaciones por venir, de todas estas cosas que le abre la puerta a maldiciones en nuestra familia, para que haya enfermedad, para que haya pobreza, para que haya miseria, escasez, para que haya problemas, para que el enemigo pueda tener actividad porque tiene legalidad sobre nuestras vidas, y porque creo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por lo que Él hizo por mí, por mi casa. Hoy yo quebranto eso en el nombre poderoso de Jesús. Si usted tiene que tener acuerdo, póngase de acuerdo con su esposo, con sus hijos, háblele, póngale este video, háblele del tema, reciba la revelación de esta palabra, llévelo a su casa, ore con su familia. Que su familia no lo quiera hacer, ore usted en lo privado, y ore también para que el Señor le sea revelado y esta verdad le sea revelada a las personas, y en su momento dado ellos también entrarán en convencimiento. Ore por eso. Es importante que usted pueda tener revelación. Otra cosa que puede hacer que las maldiciones sean activas en su casa y familia es la deshonra a los padres. La deshonra a los padres trae maldición. La Biblia dice: maldito todo el que deshonra a su padre y a su madre. La deshonra a nuestras autoridades, a la gente que está en autoridad. Y cuando hablo de padre y madre, estoy hablando de tu papá y tu mamá, el que te engendró, es la mamá que te cargó en el vientre, y no toda esta nueva cosa que se habla hoy en las iglesias de que tienes un padre que es tu pastor y una madre que es tu pastor. De eso vamos a hablar en algún momento. Estoy hablando de tus padres, que son tu autoridad primera, la que el Dios eterno te otorgó por misericordia para que tú estuvieras en esta tierra de los vivientes. Así que cuidado con no entender de honra, cuidado con la manera como manejas como te manejas con tus abuelos y con tus padres. Eso abre puertas de maldición. La opresión o injusticia que usted le hace a cualquier persona en esta tierra de los vivientes también es una causa de que vengan maldiciones sobre tu vida. Oprimir a los pobres, abusar de los empleados, no pagarle lo justo, no pagarle el tiempo que trabajaron, aprovecharte del indefenso, de la viuda, del huérfano, de robarles, de mentir, de engañar. Si estás en una posición de autoridad, en una silla de gobierno, en un lugar donde tú tienes un privilegio en autoridad sobre un grupo de personas, y abusas de ese poder que ha sido delegado o otorgado, tú abres una puerta de maldición sobre tu propia vida. La persona que saca ventaja, Proverbios 22:16 dice: oprimiendo al pobre o llenando
de regalo a rico termina en la pobreza. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por otro lado, una puerta de maldición que se abre en la vida nuestra es cuando hay abuso sexual o perversión sexual, sea que usted lo haya realizado sobre otra persona, o sea, usted la persona víctima de una situación de esa naturaleza. Esa puerta hay que cerrarla. Si en la vida, en la familia han habido casos de incesto, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, lujuria, abuso sexual, esto tiene mucho que ver con las consecuencias de los pecados en nuestro antepasado, de pornografía, sea en el arte, en la música, que usted lo haya visto en revista o lo haya visto en película, todo este tipo de cosas atrae maldición. Miren lo que dice Deuteronomio 27, 20 al 23. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con la esposa de su padre, porque este acto es una deshonra al padre de la casa, ¿verdad? Y todo el pueblo va a responder amén, así es, estoy en acuerdo con lo que dice el eterno Dios. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con animales o filia, y todo el pueblo responde amén, así es. O sea, nosotros no lo vamos a practicar, nosotros creemos que el Señor ha determinado que eso hay que erradicarlo de nuestras vidas, y definitivamente eso es algo que trae maldición a nuestra vida. Maldito todo el que tiene relaciones sexuales con su hermana, todo por parte del padre como de la madre. Y todo el pueblo responde amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y todo esto lo dice la palabra del Señor. Claro, que no se habla abiertamente o que no se lee en público, que no se dice, está bien, pero está allí en la palabra del Señor, y nosotros como creyentes tenemos que entender. La Biblia dice, los 10 mandamientos: no adulterarás, no fornicarás. Y la fornicación, como el adulterio, son cosas que no bendicen a nosotros los creyentes, pero cuando nosotros quebrantamos el mandamiento, maldiciones nos alcanzan, y nosotros tenemos que pararnos para decir: Señor, lo hice mal, está mal, reconozco mi pecado, reconozco que lo hice mal y me arrepiento. Y entonces comienza un restaurar en nuestra vida, y el arrepentimiento es lo que trae liberación. Maldecir al pueblo de Dios: si usted ha maldecido a un pastor, si usted ha maldecido una congregación, si usted ha levantado contra el pueblo de Dios, sea el pueblo en las naciones de la tierra, como el pueblo que Dios escogió para mostrarnos su poder y cómo Él quiere manifestarse con los seres humanos, pueblo judío, el pueblo de Israel, pues hay una palabra de maldición sobre usted, porque la palabra dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Maldiciones impuestas por figuras de autoridad, ¿verdad? Sobre nuestra vida nos pueden traer fracasos. Personas de autoridad que nos hayan dicho cosas, como los padres, como los alcaldes, como un gobernante, un presidente, se levanta un día en furia y suelta una palabra por estar en un lugar de autoridad, investido de una autoridad de gobierno sobre un pueblo, sobre un grupo de personas. Esa palabra nos alcanza. La Biblia nos habla en Génesis 9:24 que Noé se levanta después de haberse embriagado, quien lo manda a embriagarse, ¿verdad? Y supo lo que había hecho su hijo más joven, de 25 años, y se enojó y desató una palabra de maldición generacional sobre su nieto y sus generaciones. Y se sabe claramente que hasta el día de hoy esa maldición está en actividad sobre sus generaciones, y podríamos hablar en otro momento acerca de esto, pero esa maldición sobre la vida de sus nietos y sus generaciones ha sido terrible. ¿Cómo maldecimos a nuestras generaciones, a los hijos, a los nietos, a la familia en general? Diciéndole cosas como bajo un enojo: nada te va a salir bien.
eres un idiota, eres un torpe, eres un tonto. Yo recuerdo una vez cuando me soltaron una palabra de maldición. Tu marido te va a jaltar a puño, te va a golpear, te va a tratar mal, no te va a tratar con dignidad. Qué terrible palabra. Y sabe, yo arrastré eso por mucho tiempo, temiendo que me sucediera y llorándolo muchas veces delante del Señor y diciendo, Señor, me soltaron esta palabra tan dura en un momento, quizás en desconocimiento, pero esa palabra caló lo más profundo de mi corazón, se quedó como anclada ahí. Y entendí que poniéndolo delante del altar del Señor, perdonando, dejando ir y declarando la palabra del Señor sobre mi vida, que Dios tiene grandes planes preparados para mí, que Él espera, Él tiene planes de bien y no de mal, y yo esperando lo mejor y en fe creyendo y estableciendo límites seguros, construyendo una relación en el mundo, en el plano natural, que no pueda proveer para momentos como ese. Creo que me he librado de una palabra que en un momento dado me dolió terriblemente y que me puso en un estado de miedo pensando que eso podría suceder en algún momento de mi vida. Gracias a Dios, casi 28 años de casada, eso nunca ha sucedido. Pero realmente fue algo que me sacudió porque fue como a mis 15 16 años cuando esta palabra me golpeó, ¿verdad? Pero gente o padres o abuelos en un momento de enojo no gobiernan sus palabras y no tienen dominio propio y te sueltan una palabra loca, maldita, hija del diablo, cosas como esas que te pueden dañar la vida. La Biblia dice en Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y la realidad es que con la misma boca con la que bendices a uno, puedes maldecir a otro. Y tú tienes una autoridad dada por Dios. Esas palabras que vienen sazonadas por una alma agobiada y lastimada por cosas en la vida y teniendo un lugar de autoridad, pues mira, pueden atar a la persona y pueden lastimarla y definitivamente esa palabra venirse a cumplir en un momento dado de la vida, porque los padres de alguna manera se constituyen en profetas para los hijos. Así que elija bien lo que le tiene que decir a sus hijos y bendígalos, no los maldiga. Entonces, necesitamos entender que necesitamos romper esas maldiciones generacionales que han estado en nuestra vida. Así que la cura para las maldiciones generacionales siempre van a ser el arrepentimiento, apartándonos de aquellas cosas que no le agradan a Dios y volviéndonos a Él de todo nuestro corazón y reconociendo que nosotros y nuestras generaciones hemos pecado. Hay muchas oraciones en la escritura que nos llevan a una oración de arrepentimiento generacional. Me gusta mucho cuando en Daniel capítulo 9 y capítulo 10 vemos a un Daniel que ora como un intercesor. Y la oración intercesora es, aunque yo no esté practicando ese pecado, me pongo en el lugar de mi generación y la gente que sí lo hizo, yo reconozco que hizo eso y pido perdón por nuestras generaciones, por nuestros padres que mataron, que engañaron, que pervirtieron el diseño, qué sé yo, que repartieron droga, que usaron de violencia para imponerse sobre otras personas, que hicieron cosas nefastas, horribles, que ni mencionarse realmente vale la pena, pero que usted conoce que sus padres
y los padres de sus padres lo hicieron, ¿no? Y esas situaciones han desencadenado cosas terribles para usted, para sus propios hijos y quizás para sus nietos, hasta donde usted tiene conocimiento. Es hora de pararse a la brecha por sus generaciones, es hora de clamar por ellos, es hora de arrepentirse y si puede reunir a su familia en un altar familiar y tener un tiempo de adoración y explicarle esto que yo le estoy compartiendo a usted, sería grandioso porque de esta manera usted involucra a toda la familia para orar juntos por las situaciones que se han dado familiarmente. Quizás hay cosas terribles, pero quizás lo que puede estar sucediendo es que dentro de su familia haya muchas discusiones, muchos problemas de confrontación, de confusión, de falta de comunicación o de entendimiento. Es una maldición terrible. La falta de comunicación, el que no nos hablemos, el que vivamos distanciados, porque el diseño de Dios y familia y la familia tiene que tener comunicación, tiene que poder generar vínculos saludables. Si eso no se está dando, definitivamente ahí hay maldiciones que corren de una familia a otra. Y yo se lo digo porque en mi caso estoy trabajando con esa situación. Estamos orando por eso, estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a restaurar vínculos saludables en las situaciones en las que no las hay en este momento. Así que lo animo a usted a también orar y trabajar con eso, porque es importante que nosotros podamos sanar esas relaciones por amor a las generaciones que vendrán detrás de nosotros, para que ese gigante ellos no le tengan que cortar la cabeza, porque nosotros hemos entrado en conciencia, en revelación, y estamos dispuestos a nosotros pelear esa batalla y tirarnos abajo ese Goliat que ha dañado generaciones en nuestro caminar. Entonces es bien importante que la oración de arrepentimiento. Les dije, Daniel capítulo 9, capítulo 10 tiene tarea. Dice la escritura que Nehemías también oró una oración de arrepentimiento porque reconoció que lo que había sucedido con el pueblo como nación venía de una actividad de maldición por causa de que el pueblo deshonró a Dios y olvidó el mandamiento y no conectó con el principio divino, con el diseño del Dios eterno. Y eso trajo como resultado que antes de que Nehemías reconstruyera el altar, que reconstruyera el templo, se reconstruyeran las murallas, se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, él reconoció que lo primero que tenía que hacer era arrepentirse y volverse al Dios eterno. Entonces encontramos una oración de Nehemías en el capítulo 3, en el capítulo 4 encontramos a Nehemías volviéndose a Dios y diciendo: Señor, reconozco que lo hice mal, reconocemos que nosotros y nuestras generaciones perpetuamos el pecado y nos alejamos de ti, y eso trajo como resultado eso. Segunda de Crónicas capítulo 7, tenemos a Salomón diciéndole a Dios: si en un momento dado el pueblo se aleja de ti y olvida el mandamiento y olvida la Torá, la instrucción que tú nos has otorgado, permítenos volvernos a ti, porque el alejarse del mandamiento trae como resultado maldición. Y permítenos encontrar el camino de vuelta a tu casa. Y en ese camino de vuelta nosotros nos vamos a arrepentir, y yo te pido que el resultado de ese arrepentimiento sea que tú sanes la tierra, que tú nos otorgues perdón y se restituya todo como al principio. Y Salomón está claro que probablemente en el camino el pueblo va a perder la orientación hacia Dios y se va a enfriar la relación y probablemente le va a dar la espalda, pero él hace un trato con Dios y entra en una relación de pacto con el Eterno, diciéndole al Señor: si esto se diera, si fuera que por el camino nos olvidáramos de ti, permítenos regresar y restaura la relación rota contigo a través de nuestro arrepentimiento, de nuestra humildad
humillación. Y ahí es que repetimos esa porción de la escritura tan bella que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y clamare, yo volveré, sanaré la tierra, ¿no? Y restauraré la relación. Qué grandiosa palabra para nuestras vidas. La escritura nos habla, a lo largo de la palabra del Eterno nos habla de que la maldición es una realidad, mas también nos muestra el camino de retorno. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Necesitamos reconocer las maldiciones generacionales. Tome nota, mi cuadernito, que yo lo tengo aquí, que yo lo amo, yo amo los cuadernos. Tome un cuaderno, tome nota, reconozca lo que está mal y escríbalo. Escriba las cosas que están mal. Orgullo generacional. Problemas con la sexualidad de manera generacional, problemas con el alcohol de manera generacional, problemas de relaciones incestuosas de manera generacional, problemas con la cárcel con la autoridad de manera generacional, rebelión, cosas que usted sabe que la ha visto en sus hijos, en sus nietos, en su propia vida, en sus tíos, en sus primos, en sus abuelos tíos, y haga un árbol generacional y comience a reconocer cosas que están ahí. Problemas con la diabetes, con el corazón, problemas con la sangre, de cáncer, enfermedades que pasan de una generación a otra y que usted está viendo que se repite de una y otra vez y usted dice, esas son maldiciones generacionales. Pues sí, la palabra dice que Jesús llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Problemas mentales, de esquizofrenia, de locura, cosas que usted dice, pero mira, los hijos de mi hermano, de mi hermana también están viviendo lo mismo y viven en el otro lado del mundo. Se mudaron y se fueron, qué sé yo, a otro continente y allá están viviendo exactamente lo mismo. Usted se puede mudar y vivir en la Conchinchina. Y hay cosas que vienen en el paquete, que vienen con actividad espiritual que se ha pasado de una generación a otra y aunque usted se vaya a la Patagonia a vivir, eso en algún momento se va a activar y se va a ver manifiesto en su vida y es necesario que usted lo identifique y lo quebrante en el nombre poderoso de Jesús. Usted necesita confesar el pecado, necesita arrepentirle y pedirle al Señor que lo libere. En días próximos vamos a hablar de liberación y lo importante que es que cada creyente pase por proceso de liberación. Si su pastor no cree en la liberación y en echar fuera a los chamucos, busque a alguien que pueda ayudarle a ser libre de todas estas ataduras que tienen dos aspectos, la parte espiritual y la parte almática, y de eso vamos a hablar. Número 2, rompa cualquier pacto diabólico que usted, sus generaciones hayan podido hacer, sus abuelos, sus padres. Si usted no sabe a ciencia cierta si eso ha ocurrido, de todas maneras, pídale al Señor que lo perdone a usted, a sus generaciones y que se rompa toda cosa que de alguna manera lo haya atado a actividad demoníaca y de maldición en su vida. Declare la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz. Declare la escritura, declare la palabra de liberación que Cristo nos ha dejado. Reciba la bendición que el Señor ha preparado para usted. Tome esas porciones escriturales que son tan tremendas y declárelas sobre su vida. Repítala continuamente. Hay un video en mi canal de YouTube aquí acerca de la meditación y lo que significa aprenderse los pasajes bíblicos y confesarlos, hablarlos, declararlos, va a ser de bendición para su vida. Y por último, busque ayuda, tenga un líder espiritual que entienda sobre maldiciones generacionales, hable con él, busque una ayuda en el aspecto espiritual para romper esas cadenas, para ungirlo, orar por usted y cuidar de usted. Congregue, no deje de congregar, no deje de recibir palabra que lo pueda ayudar a edificar,
porque parte de nuestro crecimiento espiritual es romper maldiciones, pero ahora necesitamos, después de romper las maldiciones, recibir palabras que nos ayuden a construir todas esas ruinas antiguas, todas esas cosas que se dañaron por causa de las maldiciones. Y como dice Isaías 61, que el Señor nos ha dado autoridad para levantar y reconstruir todo lo que quedó arruinado y echar fuera toda cosa que es escombro en nuestra vida y que no pertenece a la vida de Dios, necesita ayuda, necesita no es hacer esto solo, sino buscar un equipo de gente, un grupo de personas a su alrededor que lo puedan ayudar a levantar el diseño de Dios para su vida en lo particular. Confíe y siga adelante en la victoria que Cristo ha preparado para nosotros. Mantenga la liberación. No solo quebrante las maldiciones, sino aprenda a mantener la liberación. Y de eso vamos a estar hablando próximamente. Cómo mantener la liberación, cómo no volverse a atar en cosas que le traigan manifestaciones de maldición a su vida. Así que yo espero que esta guía lo pueda ayudar a usted a tomar tiempo para orar, para desligarse de maldiciones en su propia vida, maldiciones generacionales que han estado activas, que siguen activas en estos momentos de su vida y que traen manifestaciones físicas de adicciones, de enfermedades, de problemas con su sexualidad, de problemas mentales, de problemas físicos, de salud, que traen situaciones financieras de pobreza, de escasez, de que empieza proyectos y no los logra, de que trata de hacer cosas y todo el tiempo esos proyectos son abortados, de que alguien le roba ideas, de que alguien le roba, qué sé yo, negocios que están a punto de gestarse y siempre terminan siendo un fracaso y nunca se dan o se gestan de acuerdo a lo que usted planificó. Todo eso tiene que ver con situaciones que vienen ligadas a maldiciones generacionales que necesitan ser rotas como parte de tu vida de fe, de tu caminar en el Señor. Y que usted las tiene que pensar, las tiene que escribir, las tiene que orar, tiene que buscar al Señor para que eso quede roto y eso quede deshecho en el nombre poderoso de Jesús. No pierda de vista que Él nos ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad por la sangre de Jesús y por su resurrección para que nosotros tengamos una vida de victoria, una vida de bendición en Él. Paz a ti en el nombre poderoso de Jesús.